Vamos a grabar. Ante todo, ¿tienen alguna consulta? ¿O prefieren que les haga un pequeño repaso y de ahí salen las consultas, o no? Sí, parece que sí. Sí, profe, por Ya. favor. Bueno, vamos a ver. Entendiendo que tuvieron prueba ayer alguna, que alguna. Ya. Bueno, en la prueba les va a entrar, del lunes les va a entrar un ejercicio de cilindro pistón con topes, ¿ya? Porque es lo que vimos. Nosotros cuando tenemos un... ¿Ven la cámara o no? O sea, la pantalla. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Bueno, acá en un cilindro, este es un cilindro pistón. En el cilindro con pistón con tope, ustedes siempre van a visualizar tres estados. El estado inicial, el estado cuando toca justo los topes y el estado final. ¿Ya? Pueden ir preguntando en la medida que yo voy explicando. ¿Ya? Acá ustedes se supone que tienen, inicialmente, tienen varios compartimientos. ¿Ya? Compartimientos que van, que se distribuyen en distintas fases. Entonces yo podría tener mi compartimiento A, mi compartimiento B, mi compartimiento C y mi compartimiento D. Acá ustedes tienen que considerar, espérense un poco, acá tienen que considerar que ustedes tienen una presión 1, ¿ya? Y esa presión 1 va a ser la misma presión en cada uno de los compartimientos, ¿ok? Porque hay un equilibrio en el sistema, entonces todos los compartimientos tienen la misma presión. Tienen la misma presión y tienen la misma temperatura. Por lo tanto, si a ustedes les dan la temperatura en cualquiera de los compartimientos, ustedes saben que corresponde a la temperatura inicial, ¿ya? En el estado inicial, generalmente ustedes tienen distintas fases distribuidos entre la fase líquida y la fase de vapor saturado, entre líquido y vapor saturado. Y ese es el orden que ustedes tienen que poner A, B, C, D, etc. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo inicialmente, si inicialmente tengo líquido saturado, tengo una mezcla con una calidad 0,2, una mezcla con calidad 0,7 y vapor saturado, ese es el orden. Este sería A, B, C y D, y no otro el orden. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen que saber. Tienen que saber que como se supone que inicialmente ustedes debieran estar en la zona de saturación. ¿Cuándo están ustedes en la zona de saturación? Cuando las distintas fases que tienen en el cilindro inicialmente se encuentran entre líquido saturado y entre vapor saturado. Entonces nosotros sabemos que estamos en la zona de mezcla, o de saturación también que se llama. O sea, zona de saturación en realidad. Esta es la zona de saturación. Toda esta es la zona de saturación y se llama de saturación porque ustedes tienen una temperatura y esa temperatura corresponde a una determinada presión de saturación. ¿Hasta ahí se entiende o tienen alguna duda? ¿Nada? Sí se entiende. Perfecto. Vamos a borrar. Entonces, como ustedes tienen la misma temperatura y tienen la misma presión inicialmente, significa que en cada uno de los compartimientos todas las propiedades de saturación son las mismas. O sea, si yo tengo el volumen de líquido y de vapor saturado en el compartimiento A, lo tengo para el B, para el C, para el D y para todos los compartimientos. Lo mismo en la entalpía de saturación, ya sea la líquida o de vapor saturado, o la entropía o la energía interna, etc. ¿Ya? Después lo otro que tienen que saber, y lo deben saber seguramente, que el proceso, déjenme activar el lápiz, al pasar, ¿por qué pasó esto? Espera un poquito. Dibujar, ¿ya? Al pasar de aquí hasta acá, ese es un proceso isobárico. ¿Qué significa que sea isobárico? Significa que la presión 2 es igual a la presión 1, ¿ya? Y al pasar de aquí hasta allá, ese es un proceso isocórico o isométrico, es decir, el volumen es constante. ¿Qué es lo único que ustedes tienen constante acá? En todo el sistema, digamos desde el estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 3, es la masa.
corresponde a la masa de agua, ¿ya? La masa de agua corresponde, por si acaso, a la masa de líquido más la masa de vapor, ¿ya? Si a ustedes le preguntan por la masa de agua, es la suma de las dos, no es MF, porque MG también es masa de agua, pero en un estado de vapor, mientras que el MF también es agua, pero en estado de líquido saturado, ¿ok? Para la prueba también tienen que recordar la propiedad específica, cómo se define. Por ejemplo, el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. O la entalpía, ustedes lo saben, entalpía, perdón, la entalpía, déjame borrar esto, o la entalpía específica es la entalpía partido por la masa y todas las propiedades que ustedes conocen. ¿Ok? Bien, en el estado 1 es el único estado que ustedes tienen varios compartimientos, mientras que en el estado 2 ustedes ven una sola fase. Y en el estado 3 ustedes también ven una sola fase. ¿Ya? Lo otro que es importante que ustedes sepan es que nosotros no podemos pasar más allá de los topes. Nosotros podríamos generar un enfriamiento o un calentamiento. Para efectos del curso ustedes han visto seguramente solo han visto calentamiento. ¿Qué significa? Que yo de aquí hasta acá agrego calor, de modo tal que se genera un calentamiento. Cuando hay un calentamiento, lo que ocurre es un proceso de expansión. Al haber un proceso de expansión, aumenta el volumen o aumenta la altura, el pistón se va a desplazar y va a aumentar la altura del pistón y el volumen, por ende, del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Si a ustedes en algún momento les ocurriera que hay una baja, o sea, que esta altura inicial es mayor que la altura final, ¿ya? Significaría que ustedes tienen un proceso de enfriamiento. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya. Profe, ¿Nada? Pregunten todo lo que quieran, porque si no preguntan, no. Profe, yo tengo una duda. Por favor. Respecto a las secciones, me quedé confundido. ¿En las ¿Ya secciones ves? no puede estar, por ejemplo, en comprimido o en sobrecalentado? ¿Solamente puede estar en zona de mezcla? O sea, podría estar, pero como que no tiene mucha razón de ser, ¿ya? Entonces, Bueno, generalmente nosotros te damos, en realidad, vamos a poner 4 acá, ¿ya? Entonces tú debieras tener, si es que tuvieras todos, podrías tener, por ejemplo, líquido saturado, aquí podrías tener una calidad, lo voy a poner B1, que es 0,3, aquí podrías tener una calidad 0,6, y aquí podrías tener una calidad de 1, que va a ser 1. Ese es el orden. Pero generalmente tú te mueves desde líquido saturado hasta vapor saturado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, yo escuché Ah, algo, no sé si escuché mal. La temperatura y la presión son iguales para cada compartimento, ¿no? sí, en el estado inicial, Y, te lo voy a decir, ¿ah? El estado inicial, y, en todos estos compartimientos tienes la misma temperatura de 1 y la misma presión 1. pero no así como con las zetas, por decirlo así, como la entalpía o la entropía, esas no son iguales. Sí, pero solamente las de saturación. Por ejemplo, el HF, súper buena tu pregunta. HG, VF, solamente las de saturación, no la del sistema. Porque la del sistema, por ejemplo, si tú tienes líquido saturado abajo, tu V sub A1 va a ser igual a VF1, ¿te das cuenta? Pero en el caso del compartimiento B, tu volumen va a ser igual al VF1 más XV1 por VG menos VF. ¿Qué es lo que se te mantiene constante? Son esto. ¿Te das cuenta? Eso se llaman valores de saturación. Ah, entonces son iguales solo para los líquidos saturados o los vapores saturados. Exacto, porque tienen la misma temperatura. O sea, como tienes la misma temperatura y la misma presión, si tú te vas con una temperatura, tú tienes unos solos valores, solamente unos valores específicos de líquido y de vapor saturado. ¿Ya? Vale, Algo gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Lo otro que tienen que tener claro, voy a seguir con el estado 1, ¿ya? A tratar de explicar todo esto.
nosotros se supone que acá hay un pistón que se va desplazando, ¿ya? Va subiendo, si que hay un calentamiento, este pistón va a subir y puede llegar hasta los topes. Mientras que si hubiera un enfriamiento, va a bajar. Hay un efecto de compresión, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Nosotros, la masa de agua es igual en los tres estados, es igual a M1, es igual a M2 y es igual a M3. ¿Ya? La masa de agua siempre se mantiene constante, la masa de agua total. Esta masa, obviamente, como les decía hace un ratito, es igual a la masa que tienen de líquido saturado más la masa de vapor saturado. ¿Ya? Entonces, supongamos, para no ser con tantas cosas, voy a hacer solamente tres compartimientos. ¿Ya? A, B y C. Yo acá en A voy a tener una cantidad MFA1 y MGA1. Disculpen, mi letra es horrible, pero espero que la entiendan. Y acá van a tener MFB1 y MGB1. ¿Ya? Y acá van a tener MFC1 y MGC1. ¿Ya? Esos valores obviamente que te van a determinar la calidad. Por ejemplo, tú puedes calcular la calidad, tú sabes que es igual al mg partido por la masa. Total. Si yo lo estoy refiriendo al compartimiento C, todos tienen un C. Y si está en el estado inicial, todos tienen mgC1. ¿Ya? Lo mismo en XB1 va a ser igual a mgB1 dividido por mB1. Obviamente que MC1 va a ser igual a MGC1 más MFC1. Ustedes tienen que dominar estas relaciones. Y el XB1 va a ser igual a MFB1 más MGB1. Y lo mismo acá. Por ejemplo, déjenme hacerlo con rojito. El XA1 va a ser igual al MGA1 dividido por MA1. ¿Ok? Por lo tanto, la masa de agua total, estos ejercicios no son difíciles, si es que uno se imagina el sistema. Si yo tengo esto, supongan que una botella de agua, obviamente que la masa total de todo esto, va a ser la masa de agua que tengan en A, más la masa de B, más la masa de C. Es como lógico, ¿cierto? Si yo te preguntara por la masa de líquido inicial, la masa de líquido inicial va a ser MFA1 más MFB1 más MFC1. ¿Se dan cuenta que es como muy lógico? Si yo les preguntara por la masa de vapor inicial, es MgA1 más MgB1 más MgC1. Si ustedes quisieran determinar la calidad inicial, obviamente que va a ser Mg1, que va a ser la suma de la masa de vapor de C más la de B más la de A, dividido por la masa de agua total, que es la suma de Mf más Mg. ¿Se fijan o no? Entonces, esta materia es súper fácil porque, o sea, parece difícil porque tanta fórmula, pero en realidad las fórmulas son como muy lógicas. O sea, ustedes siempre andan con un termo, ustedes de ese termo de agua que tienen, imagínenselo en 3 compartimientos o 4, los que les salgan en la prueba. Entonces, pero si me está preguntando por la masa de agua, obviamente que es la suma de todo. La masa es una propiedad que se puede sumar, es aditiva. ¿Se fijan? Eso. ¿Alguna duda, niñas, niños? ¿No? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, una fórmula que, uy, con amarillo no saben nada. Una fórmula que ustedes tienen que tener como muy clara es que X, que es la calidad o título, es mg dividido por mf más mg. ¿Ya? Y después, o sea, en el fondo, cada compartimiento es un sistema único. Entonces ustedes si lo hacen para el A, hacen exactamente para el A lo mismo que ustedes harían para cualquier sistema, o para B, o para C, o para D. Aplican todo lo mismo. Aplican, por ejemplo, si ustedes saben que el V es igual a VF más X por VG menos VF, o cualquier otra de las propiedades, o sea, la entalpía, la energía interna, la entropía. Si ustedes lo quieren hacer para A1, le hacen A1, A1, A1 y A1.
¿Se fijan? Lo mismo para las otras propiedades. ¿Ok? Me van diciendo si tienen dudas. Otra cosa que tienen que tener clara, por ejemplo, ¿cómo yo calculo la presión inicial? Bueno, si yo te digo, por ejemplo, que inicialmente el sistema tiene 20% de líquido en peso, 20% en peso ahí me equivoqué, de líquido, 70% en peso de vapor y desaparece la última gota de líquido. ¿Ya? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sería la calidad del que está arriba? Del 20% en peso de líquido. 0,8. 0,8. Gracias. Aquí están las calidades. ¿Cuánto valdría la calidad del segundo? 0,7. Muy bien. ¿Y cuánto valdría la calidad del último? 1. 1. ¿Todos de acuerdo, no? ¿O a alguien todavía le cuesta visualizar eso? ¿A alguien le cuesta visualizar eso, no? Tienen acá. Entonces, en esta parte ustedes tienen solamente vapor. Y acá tienen solamente líquido. Por lo tanto, si desaparece la última gota de líquido, estoy acá, que desapareció. En cambio, acá tengo puro líquido, 100% líquido. Y acá voy bajando, voy disminuyendo el líquido hasta que desaparece la última gota de líquido. Por eso estoy en vapor. ¿Ya? Profe, Entonces, dígame, si ahí me sale 70% en peso de vapores, la calidad es 0,7, ¿qué pasa si hubiese dicho 70% pero en peso de líquida? si tuvieras 70% de líquido y tú sabes que tienes líquido más vapor, ¿cuánto tendrías en vapor si la suma máxima es un 100? En vapor. En la situación que dije ahora. Sí, sí, Ah, 30. 30. ¿Te das cuenta? Entonces tu Ujú. calidad hubiese sido 30. Ah, ya, ya. Entonces tú te tienes que fijar mucho en eso, justamente, qué es lo que te dice acá. ¿Ya, Mati? Ah, sí, Perfecto. ya. Entonces, ¿cómo ordenaríamos estos? Tenemos el cilindro. ¿Quién sería A? ¿Cuánto valdría la calidad de A? Si este es el orden. ¿Cuánto vale? 0,7. Muy bien. Este es A. ¿Te das cuenta? ¿Quién es B? Profe, creo que se muteó porque no se Ah, escucha. ¿no? ¿No se escucha? Ahí Ahí sí. sí. Ah, ya. A lo mejor tapé donde está el micrófono. Ya, gracias de todas maneras. ¿Cuál sería B? ¿Me escuchan? 0,8. 0,8. Muy bien. ¿Ya? Y C, el 1, obvio. ¿Ya? Ya. Eso es lo primero que tienen que dominar en la prueba. Si dominan lo que les he dicho hasta ahora, ¿sí? Perfecto, Pero, perfecto. Ya. Entonces tenemos que sumar todos los compartimientos, que inicialmente tenemos eso, qué sé yo. ¿Ya? Obviamente, y si yo tuviera, estoy pensando siempre en el estado inicial, chicas y chicos, ¿ah? Si yo te digo que tengo 4 compartimientos, el A, ahí voy a cambiar el lápiz, el color del lápiz, tengo B, tengo C y tengo D. Y la temperatura vale 200. ¿Cómo saco la presión 1? ¿Podría repetir, profe? Disculpe. Si yo tengo 4 compartimientos inicialmente y te digo que la temperatura de uno de los compartimientos es 200 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión 1? La de saturación a 200, ¿no? Muy bien, sería la presión de saturación a 200. ¿Ya? Este sería P1, que lo buscarían en la tabla C1 a 200 grados Celsius. Si yo te dijera, pues ustedes tienen que estar como muy, porque está en la zona de saturación inicialmente. Eso es que esté en la zona de saturación, ¿ya? ¿Qué pasaría
si yo te dijera, estoy poniéndole todos los casos, que tú tienes un compartimiento que tiene líquido saturado a una temperatura de 200, tienes, fíjate, que ya me pongo difícil, ¿ya? Y voy a poner, no te voy a decir, no te doy temperatura de 200, ¿ya? Te voy a dar otra temperatura. Y ahí ya se complica, fíjate. Fíjate por qué tienes que estar en la zona de saturación nomás. Porque si tú estuvieras a 2 temperaturas, estuvieras acá, acá y acá, ya no tendrías en equilibrio el sistema. ¿Te das cuenta, no? Porque tendrías la temperatura de 200 y, por ejemplo, una temperatura de 250. Entonces el sistema no estaría en equilibrio. Sería difícil. Y esa es la única manera que tú tengas la presión 1 constante en todos lados. No sé si se dieron cuenta de lo que les quise decir. Entonces, siempre tienes que estar en el estado inicial, en la zona de saturación. ¿Ok? Si no, se les va a complicar mucho el ejercicio. ¿Ok? Ya. Después, la fórmula que ustedes tienen la tienen en su formulario, que es la presión 1. Si yo tengo un pistón, voy a escribir de nuevo. Si yo tengo este pistón, voy a suponerlo ahí, los compartimentos que quieran. Este es el pistón. ¿Ya? ¿Qué presiones hay involucradas en el sistema? El sistema corresponde a este. Este es el sistema. ¿Qué presiones ven ustedes involucradas? ¿Qué presiones hay? A ver. Está la presión atmosférica, ¿se fijan? Y está la presión ejercida por el pistón. ¿Ya? Entonces la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. ¿Ok? Donde la presión del pistón es igual a la masa del pistón por G dividido por el área. Entonces, si yo tengo la presión 1, puedo calcular la presión del pistón. Si tengo la presión del pistón y tengo el área, puedo determinar la masa del pistón. ¿Profe? Dígame. ¿Cómo era eso de que en la prueba, si es que no nos decían la presión atmosférica, había que Y, asumir que era uno, ¿no? claro, o sea, si no te doy la presión, pero te la voy a dar, no te preocupes. ¿Ah? Ya hice la prueba de todos los paralelos. La presión atmosférica es 100 kilopascal. Bueno, estrictamente 101,325 si fuera una atmósfera, ¿ya? Pero si no te la diera porque se me olvidó, tú la sumas como 100 kilopascal o una atmósfera, dependiendo de las unidades que te dé, ¿ya? Entonces, eso sería. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Vamos a borrar. Tienen que saber se supone que este pistón se desplaza libremente, ¿ya? Uno asume que no hay roce, que el efecto de roce del pistón con las paredes es despreciable, ¿ya? Al asumir yo eso, mi área o mi diámetro del pistón es aproximadamente igual al diámetro del cilindro. Esa aproximación la pueden hacer en la prueba. ¿Ok? El diámetro del pistón, si ustedes nos preguntan en la prueba, nosotros le vamos a decir, no sé. ¿Ya? Entonces el diámetro del pistón es aproximadamente el mismo del diámetro del cilindro. ¿Por qué? Porque yo asumo que el efecto de roce que hay acá, con la fuerza viscosa, son despreciables. ¿Ok? Entonces, también sé que el área corresponde al área transversal del pistón, el que yo uso para la presión del pistón. Y esa área es pi r al cuadrado, o bien pi por diámetro al cuadrado cuarto. En la prueba tienen que tener cuidado con las unidades. Uno, para trabajar, siempre trabajen con unidades. Lo otro es que vean los resultados, les piden como 6 cosas y se las piden en ciertas unidades, que son simples, no se preocupen por eso, o sea, tampoco es que sean difíciles. Pero si son centímetros, son centímetros, si son milímetros, son milímetros, ¿ya? Si no, les vamos a bajar la nota.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Del estado 1. Bueno, yo tengo alturas. ¿Ya? Entonces, yo tengo esta mi altura inicial. Yo la altura la voy a poner con un asterisco para no enredarme con la entalpía. Si yo tengo este estado 2 y el estado 1, y yo te preguntara cuánto se desplaza el pistón, el pistón se desplaza desde aquí, voy a cambiarme de color, hasta acá. Obviamente que uno asume que la profundidad del pistón es despreciable para lo que te estoy preguntando, ¿ya? Por lo tanto, el desplazamiento del pistón va a ser, siempre es el final menos el inicial. Por lo tanto, va a ser igual a H2 asterisco menos H1 asterisco. ¿Ya? Recordar que en un cilindro el volumen es igual al área, que en este caso vendría siendo el área transversal del pistón, que es igual a pi por r cuadrado, o de pi por d cuadrado cuarto, es área por altura. ¿Ya? Eso yo lo puedo aplicar para todo el sistema, para todo este sistema, o bien lo puedo aplicar para cada compartimiento. Si yo digo, lo aplico para cada compartimiento A1, H, A1. El área es la misma, por eso no le pongo ninguna relación. ¿Ya? Esa es otra cosa que tienen que recordar. También tienen que recordar la propiedad específica, por ejemplo, el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. Si yo me estoy refiriendo a bueno, eso puede ser para el total o bien puede ser, y recordar, por ejemplo, que ese volumen es área por altura dividido por la masa. Eso es para cualquiera de los estados, ¿ya? Pero si yo, vamos a hacerle un verdecito por acá, lo quiero para el compartimiento A, cada compartimiento lo toman como un cilindrito aparte. Entonces podrían poner A1, A1, A1. Y eso sería A1, A1. El área es la misma. Entonces, si ustedes se fijan, no es difícil. ¿Ya? Les dije todo con respecto a lo que tendrían ustedes en el estado inicial. Ahora, nos vamos a ir y nos vamos a trasladar. Parece que me gusta hacer dibujos, ¿eh? Quedan horribles, pero me gusta usar esta cosa. Si yo me traslado, recordar que el estado 2, yo podría decirte en la prueba estado 2, estado intermedio, o cuando el pistón toca justo los topes. Y ahí ustedes saben que ese es el estado 2. ¿Ok? Y recordar que este proceso es isobárico. O sea, la presión 2 es igual a la presión 1. Aquí ustedes tienen una altura distinta a la altura 1. O sea, en realidad el delta H asterisco va a ser igual al H2 menos H1. Si yo te diera el desplazamiento del pistón, tú podrías decir, H2 asterisco es igual a H1 asterisco más delta H asterisco. ¿Ya está? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, y la masa, ojo, la masa 1 es igual a la masa 2. Lo que es distinto es la masa de líquido o de vapor va a ser distinta, ¿ya? Y bueno, y el estado, si ustedes van al estado 3, déjame borrar. El estado 3 se llama estado 3 o estado final. Y queda a la misma altura del otro. Por lo tanto, H3 es igual al H2. O volumen 3 es igual al volumen 2. Total, ojo. O volumen 3 chiquitito, el específico, es igual al volumen 2. Todo se mantiene. Obvio, porque la masa es la misma. ¿Ya?
Entonces nosotros tenemos todas esas cosas. Porque este proceso es isocórico. ¿Ya? Si yo quiero representar esto en un diagrama PV, yo podría decir, por ejemplo, generalmente el estado 1 está en zona de calidad. Supongamos que está ahí, el 1. ¿Ya? El estado 2 yo sé solamente que es isobárico. Si hay un calentamiento, se va a mover para allá, desde el 1 hacia allá. Ese es porque hubo un calentamiento. Por lo tanto, va a haber un aumento del volumen, pero la presión es la misma, ¿ya? Pero si hay un enfriamiento, vamos a hacer rosadito, se desplaza para allá. Ay, me quedó chueca la... Este es un enfriamiento. El volumen disminuye, ¿ya? Ahora, si podría ocurrir que la temperatura 1 sea igual a la temperatura T2, siempre y cuando el estado 2 estuviera en la zona de calidad o en vapor saturado. Pero si ya el estado 2, por efecto de la temperatura, está en vapor sobrecalentado, la temperatura T2 es mayor que la T1. ¿Ya? Y después, ese es el estado intermedio, y el estado 3, el proceso 2-3 es un proceso isocórico. ¿Ya? En la prueba, para que los datos o los resultados sean consistentes, si es que te preguntaran si es que son consistentes los resultados, tiene que ocurrir esto, que el volumen, como hay un calentamiento, que este volumen aumente y la presión después aumente. Por ende, si aumenta el volumen, tiene que aumentar la altura. Si ocurre una baja, es porque hubo un enfriamiento, ¿ya? Y también va a haber una alta de presión acá. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Nada? Ya. Otra cosa que tienen que dominar para la prueba, que me imagino que lo dominan si es que les fue bien en la prueba anterior, son los porcentajes. Si yo digo que la altura 1 es el 20% de la altura 2. La altura 2. ¿Cómo lo escribo? Ustedes pueden escribir en mi pizarra, por ahí pueden escribir. Sería H1 igual a 0,2 H2. Muy bien, vale. El H1 asterisco es 0,2 H2, ¿ya? Esas cosas léala bien en la prueba. Si yo digo H1 es un 20% superior a H2, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo escribo? H1 es igual a 1 más 0,2. Muy bien. H2 asterisco Sí, más, H2 asterisco. sí, ¿cierto? No, sí, yo te entendí. Por lo tanto, te quedaría 1,2 H2 asterisco. ¿Ya? Y si yo dijera que H1 es un 20% inferior a H2 asterisco, ¿cómo quedaría? H1 es igual a H2 menos 0,2 H2. Muy bien. Menos 0,2 H2 y eso te queda 0,8. Está súper bien para la prueba. De lo que les dije ahora, no hay nada nuevo en la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Vamos a compartir. Yo, bueno, al menos siempre se lo sugiero a mis estudiantes. Dame un segundo. ¿Dónde está esa cosa? Ya. Ustedes no ven mucho ahí, ¿cierto? No se ve mucho, ¿no? Yo no veo nada. A ver. ¿Ahí se ve? Menos, no, un poquito menos. ¿Se veía, no? Sí, ¿Sí? profe. Ya, mira. Por ejemplo, en este ejercicio
Dice, agua se encuentra contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con tope. Ya, listo. Típico. Tiene que ser así, porque si no, no les voy a apuntar otra cosa que no sé. Los datos son los siguientes. Presión atmosférica, ya, te dan la presión atmosférica. 100 kilopascal. Área del cilindro, te dan el área. O sea, te dan la presión atmosférica, te dan el área. La altura desde el fondo del cilindro hasta los topes es de 1 metro. ¿Qué altura me están dando? Fíjate. Altura total. Ya, ¿y cuánto, cómo le pondrías tú? ¿H1, H2, H3? ¿Está bien lo que dijiste, Guillermo? ¿Cómo lo escribirías? La altura desde el fondo del cilindro hasta los topes de 1 metro. ¿A qué altura corresponde? ¿A la 1, a la 2, a la 3? A la 2. H2 y H3, profe. Muy bien. Te están dando H2 asterisco, que ustedes saben que es igual a H3 asterisco. Muy bien. Después te dice, la presión y energía interna final del sistema es esa. Te están dando la presión 3, te dan la entalpía específica. Siempre miren las unidades de las entalpías que les den, o de las entropías o eso, ¿ya? Después dice la temperatura del sistema cuando el pistón toca justo los topes. ¿Qué temperatura es esa? T2, ¿sí? Profesora, al ser Dime. energía interna, ¿no sería U en vez de H? ¿Dice energía interna o entalpía? Espérate. Energía. Energía interna. Ah, perdón. Estaba leyendo sí, eso. Profe, consulta. ¿Mm? Si fuese enfriamiento, el H2 seguiría siendo igual al H3 de la altura. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Pero no van a tener enfriamiento en la prueba. ¿Ya? Ya. Después, inicialmente el cilindro se distribuye en 3 compartimentos, A, B y C. En compartimento A hay 90% de líquido. ¿Cuánto es la calidad? Ahí te digo que es el A, pero no debería. ¿Cuánto vale ¿cuánto vale la calidad en A? Bueno, te dan X a 1, ¿cierto? Que vale 0,1, ¿verdad? En el compartimento B hay una calidad de 40. También me dan la calidad B. Y en el compartimento C solo hay vapor saturado, me dan XC. La altura inicial desde el fondo hasta el pistón es desconocida. Solo se sabe que el compartimento A ocupa un 50% de la altura inicial. ¿Te fijas? Solo se sabe que, ¿cómo escribirían eso? Que el compartimento A ocupa un 50% de la altura inicial. ¿Cómo lo escribirían matemáticamente? HA es igual a 0,5 H1. Muy bien. HA1 es igual a 0,5 H, ¿ya? Y que B ocupa el 15%. Entonces, HB1 es igual al 0,15 H1. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podrían sacar de acá? Fíjate, me están dando H1 y HB1, pero yo sé que tengo 3 compartimientos. Entonces, ahí tienen que ser bien habilositos. A ver, HA1 más HB1 más HC1 es igual a H1. ¿Sí o no? ¿Está bien? Y me están diciendo, ahí le voy a poner los asterisquitos para que no los confundan, y de ahí me están diciendo que el H1 vale 0,5 H1, más el HB1, vale 0,15 H1. Por lo tanto, el HC1 va a valer 0,35 HC1, ¿sí o no? El HC1 va a ser 0,35, ¿está bien o no? 5,50. H1 asterisco. ¿Está bien o no, chicas, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien, acá lo que yo les aconsejo, como les decía adelante, es hacer un paso a paso con los datos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, siempre ustedes tienen que enfocarse en el dato que tengan, ojalá,
dos datos de variables, de propiedades, ya sea de presión, temperatura, volumen, energía interna, entalpía o lo que sea. Entonces, si ustedes se fijan acá, ay, eso no me gustó. Entonces, acá, si ustedes se fijan, lo que tienen es P3 y U3. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir, con P3 y con U3, yo me voy a ir, déjame, dame un segundo, con P3 y U3. Entonces yo digo, con P3 y U3, yo voy a la tabla, puedo sacar T3, puedo sacar V3. ¿Ya? Después me dice, ayúdenme ustedes a sacarlo. Me dan el área, me están dando la altura 2 o no? Sí, profe. ¿Me la dan o no? Que no la... sí. Ya, Un me están metro. dando la altura 2. Fíjate, me están dando la altura 2. Y tengo el área también, ¿o no? Se puede sacar el volumen 2, ¿o no? Exactamente, tengo el área, ¿ves? Tengo el área también. Entonces yo digo, con la altura 2 y con el área, era una mayúscula. Y con el área, como dices tú, puedo sacar el volumen 2 o 3, ¿cierto? Que va a ser igual al área por altura 3, que es la misma que la altura 2. ¿Te fijas? Y con eso, como tengo el volumen específico y tengo el volumen total, saco la masa de agua, que va a ser igual a V3 dividido por V3 específico. Ya tengo la masa de agua. ¿Ya? No sé lo que me piden, porque nunca les dije lo que me pedían, pero da lo mismo. Ahí vamos a ver qué es lo que podemos calcular. Entonces ya hemos ocupado estos datos, ocupamos este dato, ocupamos estos datos. Resulta que ahora tengo T2. Entonces yo como tengo V3, yo sé que V2 es igual a V3 y tengo T2. Mira qué fácil. Y como no tengo eso, puedo sacar de la tabla el P sub 2. ¿Se fijan? Además, como tengo P sub 2, yo sé que P1 es igual a P2. Después, dice que tengo las calidades. Resulta que yo tengo inicialmente 3 compartimientos y tengo las calidades. Entonces, como tengo las presiones, puedo ir a la tabla C2 y saco el VF y el VG. ¿Se fijan o no? Indíquenme si van bien o si estoy muy rápido. Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Y el resto? Por mi parte, bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces tú tienes VF y VG. Como tienen las calidades, puedo calcular VA1, VB1 y VC1. Con esta fórmula, V es igual a VF más X por VG menos VF. Y eso lo aplica a cada compartimento, al A1, bueno, los F y los G son los mismos, A1, A1 y A1. Y después hacen lo mismo para el volumen B, C y C. Por lo tanto, yo ya tengo los volúmenes. VA1, VB1 y VC1. ¿Qué más podemos? Las alturas, ¿cierto? Bueno, el volumen A1 más el volumen B1 más el volumen C1 es igual al volumen 1, ¿cierto? ¿Tengo la altura 1 o no? No me acuerdo. No, no la tengo.
Ya, ¿quién se le ocurre que más hace? Ah, bueno, veamos primero qué nos piden, ¿ya? Nos piden esto. Masa de agua en kilogramos, ya la calculamos, con el estado 3. La masa del pistón va a ser fácil, ¿verdad? Mejor calculemos lo que nos piden. Como tengo la presión 1, calculo la masa del pistón. La presión 1 es igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por G dividido por el área. Tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Calculo la masa del pistón. Ojo, trabájenla con las unidades, porque si no se van a equivocar, ¿ya? Entonces ya tengo la masa del pistón. Me piden calidad 1, altura 1, MV1 y MFA1, masa de líquido inicial y el diagrama, ¿ya? ¿Qué más calculamos? ¿Cómo yo calcularía las cosas que me están pidiendo? A ver, ¿a quién se le ocurre? H1 se puede calcular con el volumen total y el volumen específico, ¿no? ¿H1? Sí, la suma de... ¿Pero tienes los o volúmenes la- totales? ¿Lo sacó usted ahí? Por Pero ahí lo tienes... puso. A ver, Como por ahí puso en el paso a paso V1, a ver, VB1 y VC1. a ver, déjame mirar. Tenemos acá, calculamos el volumen 3, Ajá, ¿cierto? Después te calculé los volúmenes específicos. sí. Tienes los volúmenes específicos, pero no tienes las masas. Claro, habría que como igualar, ay, no sé cómo explicarme, pero quedaría como la ecuación que hicimos al inicio con las alturas dividido en el volumen específico, ¿no? Sí, pero acá no tienes la altura. Solo tienes las proporciones de la altura 1, pero la altura 1 la desconoces. Dices de la altura inicial, y la altura inicial es desconocida. ¿Te fijas? Sí. ¿Ya? ¿A alguien más se le ocurre? Lo voy a poner ahí. Fíjense. Bueno, esto es lo que les están pidiendo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en el estado 1, nosotros no tenemos ni la altura ni la calidad, entonces es más difícil, pero tienen la masa, ¿ya? Esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos la altura 2, que vale 1 metro. Tenemos la T2, la presión, y la U sub 3. Aquí lo tengo más ordenado para explicárselo, en realidad. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto las calidades, solamente para recordarles lo que tienen. Tienen la calidad y tienen la altura. La altura 1, que es desconocida. Pero tienen ustedes las razones de las alturas, que era lo que les había escrito acá. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Está más ordenadito lo que les expliqué delante? ¿Estamos de acuerdo o alguien se perdió? Chicas, chicos, Está bien, profe. perfecto. Se dirá. Ya. Entonces, comenzamos del estado 3, ¿cierto? Con P3 y con U3, nos fuimos a la tabla, sacamos y tenemos V3 y V2. Hasta ahí estamos todo bien. Tenemos la temperatura, tenemos los volúmenes, tenemos todo. Calculamos la masa, ¿ya? Estoy poniéndolo ahí también para que ustedes vean los resultados. Creo que lo tienen en la plataforma, pero por si acaso. Tienen la masa, ¿ya? Tenemos nosotros el volumen 2 con la temperatura T2, logramos sacar la presión 2, pero el estado del proceso 1-2 es isobárico. Como tenemos la presión 2 y igual a la presión 1, nosotros podemos sacar la calidad 2 también, porque tenemos VF y VG. Sacamos la calidad 2 porque tenemos el volumen específico. El volumen específico es la altura, ¿cierto? Bueno, lo tienen en el volumen 3. Por lo tanto, pueden determinar la calidad el estado 2. ¿Vamos bien o no? Bueno, ahí están los cálculos de las cosas que les habían pedido. Entonces, como tenían la calidad 2 y tenían UF y UG de la tabla 180 o bien a la presión de 1,002 megapascal, ustedes pueden determinar la energía interna. Llegamos acá. Tenemos que la presión 1 igual a la presión 2 y ahí tenemos el cálculo de la masa del pistón. Ahí tienen la masa del pistón para que ustedes la calculen con las tablas, o sea, con las tablas de conversión de unidades y vean si es correcto. Como yo tengo conocida la presión 1, tengo conocida los volúmenes de saturación, que son los mismos en cada uno de los compartimientos.
¿ya? Y ahora, fíjate, yo tengo las calidades de los 3 compartimientos, por lo tanto calculo los volúmenes específicos. Y llegamos hasta ahí. ¿Ya? Resulta que ahora yo te digo que existe una relación entre el volumen A1 total, es área por altura A1. El volumen B1, área por altura B1 y el otro igual. Pero hay una relación entre las alturas, ¿te fijas? Entonces 0,5H1, 0,15 y 0,35H1. Fíjense en la relación matemática que hice. Hasta acá, ¿alguien tiene duda? ¿No? Sigamos. Fíjense en la relación matemática que hice. Después yo dije, MA1 es A por 0,5H1 dividido por el volumen. Voy a achicar esto para... Vamos a hacer una cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo esta relación, porque este que tienen acá es el volumen A1. Todo esto es el volumen B1. Y todo esto es el volumen C1. Que están, si ustedes se fijan, en términos de una sola variable, que es H1. En el fondo, esta va a ser la única incógnita, porque ustedes conocen todas las otras, ¿sí o no? Conocen las otras, perdón, van a sumar esto, y la suma de todo esto sí la conocen, porque la suma de todo esto es M. No sé si me siguen. MA1 más MD1 más MC1 es M. Y va a ser igual a la suma de este término, más este término, más este término, donde la única incógnita es la altura. Y eso hice. ¿Lo vieron o no? Sí, lo sé. ¿Ya? Esas cosas a ustedes se les tienen que ocurrir en la prueba. Entonces, después, la única incógnita que yo tengo es el H1 y la despejé. Y ya despejando el H1 se me hace muy fácil porque con el H1 y con el área calculo el volumen 1 total. ¿Ya? Con el H1 calculo el HA1, el HB1 y el HC1. ¿Ok? Entonces, ahí calculé la altura y también puedo calcular los volúmenes totales. Si calculo los volúmenes totales, y como tenía los volúmenes específicos, voy a calcular MA1, MB1 y MC1. ¿Sí o no? Porque la masa es el volumen total dividido por el volumen específico y lo hago para cada compartimiento. Necesito que me digan si están entendiendo o los estoy enredando más. ¿Se entiende, no? Por mi parte, sí. Sí, ya, perfecto. ¿Y el resto? Gracias, Isidora. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces ahora ustedes calculan las masas. Si yo tengo las masas, va a ser súper fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo MA1, MB1 y MC1, y tengo la calidad A1, XB1 y XC1, ¿qué puedo calcular? A ver, ¿a quién se lo La ocurre? masa de gas. La masa de gas. El X es igual a mg partido por m. Entonces de acá yo puedo calcular mgA1, mgB1 y mgC1. ¿Y qué puedo calcular si tengo la masa de gas? MF. Muy La bien. ¿Y calidad qué es total. MF? ¿Qué es MF? Muy bien. ¿Qué es MF? Del fluido, ¿no? La masa de agua líquida. La Mg también es masa de agua, pero masa de agua de vapor, ¿ya? Entonces, de aquí ustedes pueden calcular MF. Y fíjense que si nos vamos a las preguntas que nos hacía el ejercicio, ya pudimos calcular, y podemos calcular X1. ¿Por qué? Porque como vamos a tener MFA1, MFB1, y MFC1, vamos a tener MGA1, MGB1 y MGC1, vamos a tener MG1, que equivale a la masa de GA1 más B1 más C1. Y con eso, dividiéndolo por la masa inicial,
o por la masa de agua en general, van a tener ustedes la calidad 1. Tienen la calidad 1. Esa calidad 1 podrían haberla determinado de esa manera o de otra forma también. Como ustedes ya tienen altura 1, ¿sí? Ah, sí, eso le iba a preguntar si se podía calcular Sí. de otra forma. Porque yo Sí, como ustedes tienen la altura 1, van a tener el volumen 1. Y el volumen 1 va a ser área por altura 1, donde la altura 1 va a ser la sumatoria, ¿cierto?, de los H de los distintos compartimientos, ¿verdad? Y uno tienen la masa, es conocida porque la calcularon con 3, por lo tanto tienen el V1. Y ese V1 va a ser VF1 más X1 por VG menos VF. Y de aquí ustedes pueden despejar X1. O sea, tienen dos formas de hacerlo, sé que no hay más. ¿Ya? Calcularon, esto salió en una prueba, se calcularon la altura 1. La masa de V1 es fácil, porque va a ser MFV1 más MGV1, que ya lo calcularon. La masa de agua en estado líquido inicial es el MF en compartimento A, es MFA1, que también la tienen. Bueno, y acá les pedían dibujar el diagrama PV y determinar trabajo y calores en kilojoule partido por kilogramo. Eso es súper fácil. ¿Por qué? ¿Cómo determino yo los trabajos y los calores? Si yo tengo este proceso, el 1,2, por ejemplo, el 1 y el 2 estaba en calidad el 2. El 2 y el 3 va a ser un proceso para allá. ¿Cómo calculo el trabajo 1,2? ¿Quién se acuerda? Por el área, ¿no? Muy bien. El área bajo esta curva, que va a ser igual a un rectángulo. La presión por V2 menos V1. Entonces, porque es el trabajo de flujo. P por V2 menos V1. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el trabajo 2,3? Cero. 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 Muy bien. Eso es lo que les pedían. Eso es una prueba. Entonces, siempre digo, al comienzo ustedes están más fresquitos, vienen menos nerviosos y mejor alimentados, porque en la medida que ustedes van trabajando, van utilizando energía. Acuérdense que el cerebro ocupa mucha energía. ¿Ya? Ojalá traigan algo para comer, al menos algún cereal o algo, y algo para tomar. Y bien abrigados porque hace frío. En la medida que yo me sienta bien haciendo la prueba, voy a rendir una buena prueba. Si vengo sin comer, obviamente le quitan más energía al cuerpo, no van a poder dar todo lo que ustedes saben, no nos van a poder mostrar. La prueba no es difícil para nada, o sea, la prueba, la verdad, es para media hora. ¿Ya? Les vamos a dar 2 horas esta vez, no les vamos a dar 3 horas, porque es mucho. Pero sí les vamos a dar 2 horas para que estén relajados haciéndolo. Solamente por esa razón, no porque la prueba dure 2 horas. Si alguien sabe la materia, estudió, la va a hacer en media hora. No es difícil. Pesquen la información que tienen, háganse un paso a paso. Ah, tengo P3 y tengo T3. Esto es un paso a paso. Bueno, yo a mis estudiantes se los enseño siempre. Tengo P3 y tengo U3, voy a la tabla C3, por ejemplo, y saco, si es que me pidieran la T3 o H3 o lo que me pidan, V3. Ya. V2 es igual a V3. Ya, perfecto. Tengo con el área y con la altura 3, calculo el volumen 3. Perfecto. Tengo el volumen 3. Y así voy. Después que yo tengo el paso a paso, tomo nomás el paso a paso y sigo una receta. Pero ya, ¿por qué? Porque si ustedes están haciendo los cálculos, en la medida que van haciendo los cálculos, como que uno se pierde porque tiene que hacer conversión de unidades y están nervioso o nerviosa y van escribiendo cosas y se les va olvidando. Entonces, yo les sugiero que hagan un paso a paso y después hagan los cálculos correspondientes. Si sacaron un 7 en ranking, acá se van a sacar un 8, por si acaso, ¿ya? Entonces, vayan tranquila, vayan tranquilos a la prueba. ¿Dudas? No sé si les sirvió la clase, les quedó más claro o quedaron igual. Profesor, yo tengo una duda respecto a la prueba. ¿Van a aparecer ejercicios con resorte? No te entendí, Cristian. En la prueba van a aparecer ejercicios con resorte, pistas No, con no, resorte.
no les va a entrar con, yo no alcancé a pasar resorte, entonces no les va a entrar con resorte. Y entiendo que los otros colegas tampoco, Gracias. de nada. ¿Les sirvió la clase o no entendieron? Por mi parte, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, Sí, perfecto. profe. Sí, qué bueno. ¿Y tienen alguna otra duda? ¿Se sienten más tranquilas y más tranquilos o no? Sí, profe. Ya, qué bueno. Esa era la idea, ¿ya? Bueno, ya grabé esta cosa, esta clase, así que la voy a subir a la plataforma. ¿No tienen ninguna duda más? Profe, yo que soy de otro paralelo, Sí. ¿cómo la puedo subir? Es ¿Cómo que la yo puedo les di conseguir? el... A ver, ¿alguien tiene el canal ahí? Yo siempre se lo... A ver, déjame dejar de grabar. Ah, no, lo voy a dejar grabando. Ah, no, poco. Sí, lo voy a dejar grabando para que veas el canal. No, ¿verdad que no vas a verlo? Espérate. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Que Dime, había un ejercicio en el campus, no me acuerdo qué ejercicio era, parece que ejercicio 2, que pedía sacar masa del agua, masa del pistón, presión 1, calidad, etcétera, y pedía sacar trabajo y calor, como con el gráfico PV. como te mostré delante, ¿ya? Ya, algo así va a aparecer en la prueba. Podría aparecer, Ya. pero no, no va a aparecer. Podría Ah, ya. aparecer, pero no va a aparecer. Ya, profe. Porque no se los dije en clase que les podría aparecer. Ya. Gracias. De nada. ¿Algo más? Isidora, Iván. Profe, Ujú, Marlene. ¿usted hace las pruebas de los paralelos del profe Roberto igual? A ver, yo hago un formato de prueba, pero esta vez sí, ¿ah? Pero generalmente los profes cada uno le pone sus datos después. Ah, ya. Gracias. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Nada más? Ya pues chicas, chicos, genial. Ojalá que les vaya muy bien el lunes y se mantienen las salas de prueba, ¿ya? Ya, profe, gracias.